Millonario abandona a su novia antes de la boda, años después la ve con trillizos en un cine, él inicia una batalla legal para recuperar a sus hijos. El sol de Nueva York se derramaba como oro líquido sobre los ventanales del Plaza Hotel aquella mañana de mayo, mientras Catalina contemplaba su reflejo en el espejo de cuerpo entero de la suite nupcial. Sus manos, pequeñas y temblorosas, ajustaban por enésima vez el velo de encaje que coronaba su cabello negro como el ala de un cuervo. El vestido blanco, una obra maestra de seda y perlas, abrazaba su figura con la delicadeza de un suspiro. La familia Romero, dueños de uno de los bancos más prestigiosos de Estados Unidos, nunca había ocultado su desaprobación por la elección de Eduardo. Sus miradas frías y comentarios velados perseguían a Catalina como sombras en cada reunión familiar, cada cena de gala, cada evento social. El peso de sus apellidos y fortunas parecía querer aplastar los sueños de aquella joven que se había ganado el corazón de su heredero. Sin embargo, Eduardo había insistido en la boda, defendiendo su amor contra viento y marea, o al menos eso le había hecho creer. Los últimos días se habían convertido en una tortura silenciosa para Catalina. Las llamadas de Eduardo se habían vuelto más cortas, sus mensajes más escasos, sus excusas más elaboradas. El espejo le devolvía la imagen de una mujer transformada, ya no era la joven humilde que trabajaba incansablemente para pagarse los estudios, sino la futura señora Romero. El vestido de novia, una obra de arte en sí mismo, representaba todo lo que había cambiado en su vida desde que Eduardo entró en ella. Las perlas que adornaban su cuello brillaban con luz propia, un regalo anticipado de su futuro esposo que ahora parecía pesar como un collar de piedras. El cielo de Nueva York, antes despejado y prometedor, comenzaba a teñirse de nubes grises que presagiaban tormenta. Las calles bullían de actividad bajo la ventana de la suite, ajenas al drama que se desarrollaba en las alturas. Los invitados ya comenzaban a llegar a la iglesia, sus trajes de gala y sombreros elegantes creando un espectáculo de color y distinción que pronto se convertiría en el escenario de una tragedia. La limusina blanca esperaba en la entrada del hotel, su presencia majestuosa atrayendo las miradas de los transeúntes. El chofer, impecable en su uniforme negro, aguardaba con la paciencia de quien ha presenciado cientos de bodas, sin saber que ésta sería diferente a todas las demás. El ramo de rosas blancas descansaba sobre una mesa cercana, sus pétalos tan perfectos que parecían artificiales. El teléfono de Catalina vibró finalmente, rompiendo la tensión acumulada en la habitación. Sus manos temblaron al tomar el dispositivo, mientras su corazón latía con tanta fuerza que parecía querer escapar de su pecho. El nombre de Eduardo brillaba en la pantalla como una señal de advertencia, un presagio de lo que estaba por venir. Las palabras en la pantalla del teléfono bailaron ante sus ojos como dagas afiladas: Eduardo no vendría. El mensaje, frío y calculado, hablaba de trabajo, de responsabilidades familiares, de decisiones difíciles. Cada palabra era un golpe certero a los sueños que Catalina había construido con tanto cuidado. El teléfono resbaló de sus manos temblorosas, golpeando la alfombra con un ruido sordo que resonó en el silencio sepulcral del lugar. Las lágrimas comenzaron a caer, manchando el maquillaje perfectamente aplicado y dejando surcos negros en sus mejillas. El vestido blanco, antes símbolo de promesas y esperanzas, se convirtió en una jaula de seda que amenazaba con asfixiarla. Los invitados comenzaron a intercambiar miradas de preocupación, sus susurros creando una sinfonía de especulaciones y rumores. La familia Romero mantenía una fachada de dignidad, aunque sus rostros traicionaban la verdad que ya conocían: su heredero había decidido seguir el camino que ellos siempre habían deseado. Catalina ordenó al chofer que la llevara de vuelta al hotel, su voz apenas un susurro entrecortado por el llanto. La limusina se deslizó por las calles de Nueva York como un fantasma blanco, llevando consigo los restos de un sueño destrozado. Los edificios pasaban como borrones grises a través de las ventanas tintadas, mientras ella se hundía más y más en un abismo de dolor y humillación. La verdad detrás de la decisión de Eduardo era más dolorosa que cualquier excusa laboral.
Su naturaleza mujeriego, su amor por la libertad y las fiestas, había pesado más que cualquier promesa de amor eterno. La máscara del empresario responsable ocultaba a un hombre incapaz de comprometerse, temeroso de perder su estilo de vida, despreocupado por una vida de responsabilidades matrimoniales. En las noches, cuando el silencio de la ciudad se volvía insoportable, Catalina releía los mensajes antiguos de Eduardo, buscando señales que hubiera pasado por alto. Las palabras de amor que ahora sonaban huecas, las promesas que se habían convertido en mentiras, los planes de futuro que se habían desvanecido. Los días se arrastraban como sombras perezosas en el pequeño apartamento donde Catalina se había refugiado del mundo. Las paredes, testigos silenciosos de su dolor, guardaban el eco de sus sollozos nocturnos mientras ella permanecía encerrada, alejada de las miradas curiosas y los susurros maliciosos que aún persistían en los círculos sociales de Nueva York. El espejo del baño reflejaba una imagen distinta de aquella novia radiante, ojeras profundas marcaban su rostro como cicatrices de noches sin dormir. Las primeras señales llegaron sutilmente. Los mareos matutinos se convirtieron en compañeros constantes, transformando sus mañanas en un ritual de náuseas y vértigo que atribuía al estrés y al dolor del abandono. Las tazas de té de jengibre se acumulaban en su mesa de noche, testigos mudos de sus intentos por mantener la compostura en medio del caos emocional. Los antojos comenzaron a manifestarse como caprichos inexplicables, frutas tropicales en pleno invierno neoyorquino, combinaciones extrañas de sabores que nunca antes habían llamado su atención. Su cuerpo parecía hablar un lenguaje nuevo y desconcertante, enviando señales que su mente, abrumada por el dolor, se negaba a interpretar. Las noches se poblaban de sueños inquietantes donde pequeñas manitas buscaban las suyas en la oscuridad. Una mañana, mientras la ciudad despertaba bajo una fina lluvia primaveral, Catalina se encontró contemplando el calendario con una mirada perdida. Los días marcados con cruces rojas contaban una historia que su corazón ya conocía pero que su mente se resistía a aceptar. Con manos temblorosas, sacó de su bolso la prueba de embarazo que había comprado días atrás, guardándola como un secreto vergonzoso. Los minutos de espera se convirtieron en una eternidad mientras observaba el pequeño dispositivo sobre el lavabo del baño. Las líneas comenzaron a aparecer, primero tenues, luego innegablemente claras, como trazos de un destino que se dibujaba ante sus ojos. El positivo brillaba como un faro en la oscuridad de su desesperación, iluminando un camino nuevo e inesperado en su vida. El consultorio médico olía a desinfectante y esperanza cuando el doctor confirmó no solo su embarazo, sino la noticia que cambiaría el curso de su vida para siempre. No era un bebé, sino 3 los que crecían en su vientre. Las palabras embarazo múltiple resonaron en sus oídos como un eco interminable, mientras las imágenes en la pantalla del ultrasonido mostraban 3 pequeños corazones latiendo al unísono. Las lágrimas que rodaron por sus mejillas esta vez no eran de dolor sino de una emoción compleja, mezcla de miedo y alegría, de incertidumbre y determinación. En medio de su soledad, el universo le había regalado no una, sino 3 razones para seguir adelante, 3 luces que iluminarían el camino oscuro en el que se había sumido su vida desde aquella boda que nunca fue. El regreso a casa fue un viaje introspectivo, cada paso resonando con el peso de la responsabilidad que ahora cargaba. Los trillizos que crecían en su vientre representaban un desafío monumental para una madre soltera, pero también una oportunidad de redención y renacimiento. Las calles de Nueva York, antes testigos de su humillación, ahora parecían susurrar promesas de un nuevo comienzo. La realidad económica golpeó con fuerza cuando comenzó a hacer cálculos. Su trabajo como traductora apenas alcanzaba para mantenerla a ella, y ahora debía prepararse para recibir a 3 bebés. Las noches se convirtieron en sesiones de planificación frenética, mientras buscaba formas de estirar cada dólar y encontrar un lugar más accesible para vivir. Los meses de embarazo transcurrían entre visitas médicas y largas jornadas de trabajo frente al computador, traduciendo documentos hasta altas horas de la noche. Sus manos, que antes temblaban al sostener el ramo de novia, ahora tecleaban con determinación, construyendo un futuro para sus hijos palabra por palabra, frase por frase.
Las náuseas matutinas se convirtieron en un recordatorio constante de su nueva realidad, mientras su vientre crecía como la luna en cuarto creciente. Los vecinos del nuevo edificio, ajenos a su pasado, la recibían con sonrisas amables y ofertas de ayuda, creando una red de apoyo que nunca esperó encontrar en aquella ciudad que antes la había juzgado tan duramente. El tiempo parecía moverse a un ritmo diferente durante el embarazo. Los días se llenaban de pequeños rituales, conversaciones susurradas con sus bebés no nacidos, caricias suaves sobre su vientre expandido, y largas caminatas por el parque cercano donde imaginaba futuros paseos con 3 cochecitos. La soledad que antes la atormentaba se fue transformando en una dulce anticipación. Las pataditas de los trillizos se convirtieron en su música favorita, una sinfonía única que solo ella podía apreciar. Cada movimiento era una señal de vida, una promesa de amor incondicional que borraba poco a poco las cicatrices del abandono. Su cuerpo, que antes había sido adornado para una boda que nunca sucedió, ahora se transformaba en un santuario para sus 3 milagros. El calor del verano llegó con una intensidad sofocante a la ciudad, convirtiendo las últimas semanas de embarazo en un desafío constante. Los aires acondicionados zumbaban sin descanso mientras Catalina preparaba el pequeño espacio que serviría de nursery, doblando diminutas prendas y organizando pañales con la meticulosidad de quien sabe que pronto el caos reinará en su vida. Fue en una tarde particularmente calurosa cuando los primeros dolores comenzaron. El taxi que la llevó al hospital zigzagueaba entre el tráfico como una flecha dirigida por el destino, mientras ella respiraba profundamente, concentrada en el momento que estaba por llegar. Las luces de la ciudad comenzaban a encenderse, como estrellas terrestres que iluminaban su camino hacia la maternidad. El parto fue una batalla épica que Catalina libró con la fortaleza de una guerrera antigua. Uno a uno, sus 3 pequeños guerreros llegaron al mundo: Mauricio, con un llanto fuerte que anunciaba su presencia; Santiago, silencioso y observador; y Matías, el último en llegar, completando el trío que transformaría su mundo para siempre. Sus primeros llantos se mezclaron en una melodía perfecta que llenó la sala de partos. Los días en el hospital fueron un torbellino de emociones y aprendizajes. Las enfermeras la guiaban en el arte de amamantar a 3 bebés, una danza sincronizada que requería paciencia y dedicación. Sus pequeños rostros, tan similares y a la vez únicos, se convirtieron en el centro de su universo, cada gesto y movimiento grabándose en su memoria como tesoros invaluables. El regreso a casa con los trillizos fue el inicio de una nueva aventura. Las noches se convirtieron en una sucesión interminable de alimentaciones y cambios de pañales, mientras los días se llenaban de pequeños descubrimientos y victorias. Cada sonrisa, cada gorjeo, cada momento de conexión con sus hijos era una confirmación de que había encontrado su verdadero propósito. Los años siguientes fueron una montaña rusa de emociones y desafíos. Catalina aprendió a multiplicarse, a estar en 3 lugares a la vez, a responder a 3 llamados diferentes con el mismo amor y atención. Su trabajo como traductora se adaptó a los horarios de sus hijos, convirtiendo las madrugadas en horas productivas mientras los pequeños dormían plácidamente. Sus hijos crecían fuertes y felices, ajenos al drama que había precedido su llegada al mundo. Y así, mientras observaba a sus 3 pequeños milagros dormir pacíficamente en sus cunas, Catalina comprendió que el destino, en su infinita sabiduría, le había dado exactamente lo que necesitaba. No un final de cuento de hadas, sino un nuevo comienzo lleno de amor verdadero y propósito. La promesa rota en el altar se había transformado en una bendición triplicada que llenaba cada rincón de su vida con una alegría que ningún anillo de compromiso podría haber igualado. Los 4 años transcurridos desde el nacimiento de los trillizos habían tejido una rutina confortable en la vida de Catalina. Las mañanas comenzaban con el ritual del desayuno, 3 pares de manitas extendidas hacia los tazones de cereal, 3 sonrisas idénticas iluminando la pequeña cocina del apartamento que se había convertido en su fortaleza. El tiempo había cicatrizado las viejas heridas, transformando el dolor en una determinación inquebrantable por darles a sus hijos la mejor vida posible. Aquel sábado prometía ser especial,
había prometido llevar a los niños al cine como recompensa por su buen comportamiento durante la semana. Mauricio, Santiago y Matías brincaban de emoción mientras su madre los vestía con esmero, sus vocecitas mezclándose en una alegre cacofonía que hacía eco en las paredes del apartamento. Los tres, aunque idénticos a primera vista, habían desarrollado personalidades únicas que Catalina había aprendido a distinguir como si fueran diferentes melodías de una misma canción. El centro comercial bullía de actividad cuando llegaron, las luces brillantes y la música ambiental creando una atmósfera festiva que contagiaba a los pequeños de más energía. Los trillizos, tomados de la mano de su madre, avanzaban como una pequeña procesión por los pasillos relucientes, sus risas mezclándose con el murmullo general de la multitud que llenaba el lugar en aquel día de fin de semana. Fue entonces, mientras esperaban en la fila para comprar las entradas, cuando el destino decidió jugar su carta más inesperada. El aire pareció condensarse, volverse más pesado, como si el tiempo mismo contuviera la respiración. Catalina sintió antes de ver una mirada penetrante que se clavaba en su espalda con la intensidad de un rayo en una noche oscura. Su corazón comenzó a latir con fuerza, reconociendo una presencia que creía olvidada. Eduardo Romero, impecablemente vestido con un traje que delataba su posición social, se había quedado paralizado a unos metros de distancia. Sus ojos, abiertos por la sorpresa, saltaban de los niños a Catalina y de vuelta a los pequeños, realizando cálculos mentales que confirmaban sus sospechas. El tiempo que había pasado parecía desvanecerse como la niebla matinal, dejando al descubierto una verdad que había permanecido oculta durante 4 años. Los trillizos, ajenos al drama que se desarrollaba, continuaban su alegre charla sobre la película que verían, sus voces infantiles creando un contraste surreal con la tensión que se había instalado en el ambiente. Catalina instintivamente los acercó más a ella, como una leona protegiendo a sus cachorros, mientras su mente trabajaba frenéticamente buscando una salida a aquella situación inesperada. Eduardo dio un paso adelante, luego otro, como si una fuerza invisible lo arrastrara hacia aquella familia que descubría era suya. Su rostro, que Catalina recordaba siempre seguro y controlado, mostraba una mezcla de emociones que nunca le había visto: asombro, culpa, curiosidad y algo más profundo que no podía nombrar. Los años de ausencia pesaban en cada paso que daba hacia ellos. Las palabras parecían atorarse en la garganta de ambos mientras se miraban, una eternidad de silencios no dichos flotando entre ellos como polvo en un rayo de sol. Los niños, sintiendo el cambio en la atmósfera, se pegaron más a las piernas de su madre, sus pequeños rostros mostrando una curiosidad mezclada con timidez ante aquel extraño que los miraba con tanta intensidad. «Son mis hijos», no fue una pregunta sino una afirmación que salió de los labios de Eduardo como un suspiro entrecortado. Sus ojos recorrían los rostros de los pequeños, encontrando en cada uno rasgos que reconocía como propios: la forma de la nariz, el color de los ojos, detalles que gritaban una verdad que no podía negar. La realización de lo que había perdido comenzaba a golpearlo con la fuerza de un maremoto. Catalina se irguió, su estatura menuda compensada por una dignidad que los años de lucha solitaria le habían otorgado. «No tienes ningún derecho», sus palabras salieron firmes, cargadas con el peso de noches en vela, de lágrimas derramadas, de batallas ganadas sin ayuda. Los trillizos la miraban con curiosidad, demasiado pequeños para entender la tormenta emocional que se desataba frente a ellos. El bullicio del centro comercial parecía haberse desvanecido, creando una burbuja de tensión alrededor de aquel encuentro inesperado. Eduardo intentó dar otro paso hacia ellos, pero la mirada férrea de Catalina lo mantuvo a distancia. «Son también mis hijos», insistió él, su voz mezclando autoridad con una súplica apenas contenida. «Tengo derecho a conocerlos, a ser parte de sus vidas». Las manos de Catalina temblaban ligeramente mientras sostenía a sus hijos cerca de ella, pero su voz permaneció firme como el acero. «¿Derecho? ¿Hablas de derechos después de 4 años de ausencia? ¿Después de abandonarnos sin siquiera saber de su existencia?». Cada pregunta era una flecha certera que daba en el blanco de la conciencia de Eduardo.
Los recuerdos del día de la boda, del mensaje de texto que había destrozado sus sueños, del dolor y la humillación, se mezclaban con el presente creando un torbellino de emociones que amenazaba con ahogarla. Sin embargo, Catalina se mantuvo firme, años de maternidad en solitario le habían enseñado a ser fuerte por sus hijos. Las personas alrededor comenzaban a notar la tensión, lanzando miradas curiosas hacia la escena que se desarrollaba. Eduardo, consciente del escrutinio público, bajó la voz pero mantuvo la determinación en su mirada. Por favor, necesitamos hablar de esto. Son mis hijos también, y tengo derecho a estar en sus vidas. Los trillizos, sintiendo la tensión en el aire, comenzaron a inquietarse. Mauricio jaló suavemente la manga de su madre, su vocecita un ancla en medio de la tormenta. «Mami, ¿vamos a ver la película?» La inocencia de la pregunta contrastaba dolorosamente con la gravedad del momento, recordándole a Catalina que sus hijos eran su única prioridad. Con una última mirada cargada de advertencia hacia Eduardo, Catalina se giró hacia sus pequeños, forzando una sonrisa tranquilizadora. «Sí, mi amor, vamos a ver la película». Comenzó a alejarse con los niños, cada paso una declaración de independencia, mientras sentía la mirada de Eduardo clavada en su espalda como un peso físico. Eduardo los observó alejarse, sus pies clavados al suelo por el peso de las revelaciones del día. Los vio entrar a la sala de cine, tres pequeñas figuras idénticas siguiendo a su madre como pollitos tras la gallina, y sintió que algo en su interior se quebraba y se recomponía al mismo tiempo. La tarde continuó su curso normal para los niños, absortos en la magia de la película animada que brillaba en la pantalla grande. Pero para Catalina, cada minuto era una batalla por mantener la compostura, por no dejar que el encuentro con Eduardo envenenara la felicidad de sus pequeños. Sus pensamientos giraban como un torbellino, anticipando las batallas que seguramente vendrían. Al salir del cine, Catalina escaneó nerviosamente el área, temiendo encontrarse nuevamente con Eduardo. Pero él se había ido, dejando solo el eco de su presencia y la certeza de que la paz que tanto le había costado construir estaba a punto de ser perturbada. Los niños charlaban animadamente sobre la película, ajenos a la tormenta que se avecinaba. Esa noche, después de acostar a los niños, Catalina se sentó en la pequeña sala de su apartamento. Sabía que Eduardo no se daría por vencido fácilmente, no ahora que conocía la existencia de los trillizos. La pregunta no era si volvería, sino cuándo y cómo intentaría reclamar su lugar en la vida de los niños. El apartamento, que hasta esa mañana había sido su refugio seguro, ahora parecía más pequeño y vulnerable. Las fotografías de los trillizos que adornaban las paredes la miraban desde sus marcos, sus sonrisas inocentes recordándole todo lo que estaba en juego. Catalina sabía que tendría que ser más fuerte que nunca para proteger la vida que había construido para sus hijos. Los días siguientes se convirtieron en una espera tensa, cada timbre del teléfono, cada golpe en la puerta, cada correo electrónico era una posible amenaza a la paz que tanto le había costado construir. Catalina sabía que la verdadera batalla apenas comenzaba, y esta vez no solo lucharía por ella, sino por el derecho a proteger la felicidad y estabilidad de sus tres pequeños milagros. La mañana en que el sobre del bufete de abogados llegó, el cielo de Nueva York se había vestido de gris, como si presagiara la tormenta que estaba por desatarse en la vida de Catalina. Sus manos temblaron al sostener el pesado sobre con membrete dorado, reconociendo el nombre de uno de los estudios jurídicos más prestigiosos de la ciudad. El papel cremoso y el sello legal parecían burlarse de ella, recordándole el poder y los recursos que los Romero tenían a su disposición. El contenido del sobre cayó sobre la mesa de la cocina como una sentencia. Eduardo había iniciado los trámites legales para obtener la custodia compartida de los trillizos. Los términos legales bailaban ante sus ojos mientras el pánico se apoderaba de su cuerpo, cada palabra era un golpe directo a la estabilidad que tanto le había costado construir. Los niños jugaban en la habitación contigua, ajenos a la amenaza que se cernía sobre su pequeña familia. Las lágrimas comenzaron a caer sobre el documento mientras Catalina leía una y otra vez los términos de la demanda.
Eduardo exigía no solo el derecho a ver a sus hijos, sino también a participar en todas las decisiones importantes de sus vidas. El papel temblaba en sus manos mientras imaginaba cómo esta intrusión legal podría destrozar la rutina y la seguridad que había construido para sus pequeños. Los recursos financieros de los Romero proyectaban una sombra gigantesca sobre sus posibilidades de defensa. El equipo legal que Eduardo había contratado era conocido por ganar casos imposibles, por convertir la justicia en un juego de poder y dinero. Catalina miró su modesto apartamento, pensando en cómo podría enfrentarse a un imperio financiero con su salario de traductora. El sonido de las risas de sus hijos desde la habitación la trajo de vuelta a la realidad. Mauricio, Santiago y Matías, con sus 4 años recién cumplidos, eran el centro de su universo. La idea de que alguien, incluso su padre biológico, pudiera arrancarlos de su lado, aunque fuera parcialmente, le provocaba un dolor físico en el pecho que apenas la dejaba respirar. Fue entonces cuando recordó a Magali, una abogada que había conocido en un evento de traducción legal. Sin pensarlo 2 veces, marcó su número, sus dedos temblando sobre las teclas del teléfono. La voz cálida y profesional de Magali al otro lado de la línea fue como un bálsamo para sus nervios destrozados. Al explicarle su situación, la respuesta de la abogada fue inmediata y firme: no te preocupes por el dinero, Catalina. Te ayudaré con este caso. La primera reunión con Magali tuvo lugar en su despacho, un espacio acogedor que contrastaba con la frialdad de los grandes bufetes corporativos. Mientras repasaban los documentos, la abogada señaló los puntos fuertes de su caso: 4 años de crianza en solitario, la estabilidad emocional de los niños, el abandono inicial de Eduardo. La ley protege el bienestar de los menores por encima de todo, explicó Magali, sus ojos brillando con determinación. Mientras tanto, en las oficinas principales del Banco Romero, Eduardo se reunía con su equipo legal, movido no solo por el deseo genuino de conocer a sus hijos, sino también por el orgullo herido y la presión de su entorno social. La noticia de que tenía 3 herederos se había filtrado en los círculos de la alta sociedad, y la familia Romero no podía permitirse otro escándalo. Karina, la nueva prometida de Eduardo, observaba el desarrollo de los acontecimientos con una mezcla de desdén y preocupación calculada. Sentada en su oficina con vistas al Central Park, planeaba estrategias para mantener su posición privilegiada en la vida de Eduardo, viendo a los trillizos como una amenaza potencial a sus ambiciones. Los abogados de Eduardo presentaron un caso aparentemente sólido: su estabilidad financiera, su capacidad para proporcionar las mejores oportunidades educativas, su sincero deseo de ser parte de la vida de sus hijos. Cada argumento era como un cuchillo que se clavaba en el corazón de Catalina, quien sabía que no podía competir con los recursos materiales que los Romero podían ofrecer. La tensión comenzó a afectar a los niños, aunque Catalina se esforzaba por mantener la normalidad en sus vidas. Los trillizos, con esa intuición especial de los niños, percibían que algo estaba mal. Sus preguntas inocentes sobre por qué mamá estaba triste o por qué había tantos papeles en la mesa se convertían en puñales que desgarraban su corazón. Una tarde, mientras preparaba la cena, Mauricio se acercó a ella con un dibujo: 3 figuras pequeñas y una más grande, todos sonriendo bajo un sol brillante. Somos nosotros, mami, explicó con su vocecita dulce. Catalina tuvo que contener las lágrimas mientras abrazaba a su pequeño, prometiéndose a sí misma que lucharía con todas sus fuerzas para mantener intacta esa felicidad inocente. Magali trabajaba incansablemente, preparando una defensa basada no en el poder económico, sino en el bienestar emocional de los niños. Recopiló testimonios de vecinos, maestros de preescolar y pediatras que atestiguaban el excelente trabajo de Catalina como madre soltera. Lo que importa no es el tamaño de la cuenta bancaria, insistía Magali, sino la calidad del amor y el cuidado que reciben los niños. La noticia de la batalla legal comenzó a filtrarse en los medios locales. Periodistas merodeaban cerca del apartamento de Catalina, ávidos de capturar la historia de la traductora que se enfrentaba al Imperio Romero. Cada titular era un recordatorio del circo mediático en que se estaba convirtiendo su vida privada.
Eduardo, presionado por su familia y por Karina, intensificó sus esfuerzos legales. Sus abogados presentaron una solicitud para evaluaciones psicológicas de los niños y visitas supervisadas inmediatas. Cada nueva moción legal era como un asalto a la fortaleza que Catalina había construido alrededor de su pequeña familia. Magali se convirtió en más que una abogada, era una aliada, una amiga que entendía lo que estaba en juego. Sus consejos iban más allá de lo legal, ofreciendo apoyo emocional y práctico cuando Catalina sentía que sus fuerzas flaqueaban. Eres más fuerte de lo que crees, le recordaba constantemente, y tus hijos son tu mejor testigo. La fecha de la audiencia se acercaba inexorablemente, marcada en rojo en el calendario de la cocina como un recordatorio constante de la batalla que se avecinaba. Catalina dedicaba cada momento libre a prepararse, ensayando sus respuestas, organizando documentos, recopilando pruebas de su dedicación como madre. El destino de su pequeña familia pendía de un hilo, mientras el sistema legal se preparaba para decidir sobre sus vidas. Catalina sabía que se enfrentaba a una batalla desigual, pero también sabía que el amor por sus hijos era una fuerza más poderosa que cualquier cuenta bancaria o influencia social. La verdadera prueba estaba por comenzar, y ella estaba dispuesta a luchar hasta el final por lo que más amaba en el mundo. En el ático de cristal y acero que dominaba Central Park, Karina observaba la ciudad que se extendía bajo sus pies como un tapete de luces y sombras. Su figura esbelta, enfundada en un vestido de diseñador, se reflejaba en los ventanales mientras sus dedos perfectamente manicurados tamborileaban sobre la copa de vino tinto. La noticia de los trillizos había sido como una grieta en el cristal perfecto de sus planes, una amenaza que debía ser controlada con la misma precisión con que manejaba todos los aspectos de su vida. Los círculos sociales de Manhattan vibraban con los rumores sobre la batalla legal entre Eduardo Romero y su ex prometida. Karina navegaba estos agitados mares sociales con la gracia calculada de quien ha nacido en la alta sociedad, transformando cada murmullo y especulación en una oportunidad para fortalecer su posición. Sus sonrisas estudiadas y comentarios cuidadosamente medidos pintaban el retrato de una mujer comprensiva que apoyaba a su prometido en estos difíciles momentos. Detrás de las puertas cerradas de su lujoso apartamento, sin embargo, la máscara de comprensión se desvanecía como el maquillaje al final de un largo día. Las conversaciones con Eduardo se habían vuelto ejercicios de manipulación sutil, donde cada palabra era elegida con precisión quirúrgica. Piensa en tu legado, susurraba en las noches, en lo que significa ser un Romero. No puedes permitir que esa mujer tenga todo el control sobre tus herederos. La presencia de los niños en sus vidas representaba una complicación que Karina no había previsto cuando aceptó el anillo de compromiso de los Romero. Su plan había sido perfecto, un matrimonio estratégico con uno de los herederos más codiciados de Nueva York, una fusión de fortunas familiares que la catapultaría aún más alto en la escala social. Los trillizos eran una variable inesperada en su ecuación perfectamente calculada. Durante las cenas de negocios y eventos sociales, Karina orquestaba cuidadosamente las conversaciones para resaltar la importancia de la tradición familiar y la responsabilidad paternal. Sus comentarios, aparentemente casuales, sembraban dudas sobre la capacidad de una madre soltera de clase media para criar adecuadamente a los herederos de una dinastía bancaria como los Romero. El vestuario de Karina se había convertido en una armadura de diseñador, cada pieza elegida meticulosamente para proyectar la imagen de la perfecta futura esposa y madrastra. Los tonos suaves y los cortes clásicos sugerían estabilidad y sofisticación, un contraste calculado con la imagen más modesta que los abogados pintaban de Catalina en los documentos legales. Las noches se habían convertido en sesiones estratégicas donde Karina moldeaba sutilmente las decisiones de Eduardo. Es tu deber como padre, insistía con voz melosa, darles a tus hijos todas las oportunidades que solo el apellido Romero puede proporcionarles. ¿Cómo podría una simple traductora entender el peso de ese legado? La presencia de los niños amenazaba con desestabilizar el delicado equilibrio de poder que Karina había establecido en su relación con Eduardo. Cada vez que él mencionaba a los trillizos, ella percibía un brillo diferente en sus ojos, un destello de emoción genuina que escapaba a su control.
Era un recordatorio constante de que existía una parte de la vida de Eduardo que no podía manipular completamente. En las reuniones con los abogados, Karina mantenía una presencia discreta pero influyente. Su rostro, una máscara de preocupación comprensiva, ocultaba la satisfacción que sentía cada vez que los letrados presentaban nuevas mociones y peticiones que complicaban la vida de Catalina. Cada documento legal era un nuevo golpe en su estrategia para mantener el control sobre su futuro. Las fotografías de los trillizos que Eduardo guardaba en su teléfono se habían convertido en una fuente de irritación constante para Karina. Cada vez que lo sorprendía mirándolas, una grieta invisible aparecía en su fachada de comprensión y apoyo. Los niños, con sus rostros que eran un espejo del de Eduardo, representaban un vínculo que ninguna manipulación podría romper completamente. La planificación de su boda, que debería haber sido el centro de su atención, se había convertido en un telón de fondo para la batalla legal. Karina utilizaba cada decisión sobre flores y mantelerías como una oportunidad para recordarle a Eduardo la importancia de mantener el estatus social y las apariencias. «Imagina lo que dirán nuestros invitados», murmuraba, «si no manejas esta situación con la dignidad que corresponde a un romero». Los encuentros sociales se habían transformado en un campo de batalla donde Karina libraba una guerra silenciosa por la opinión pública. Cada comentario casual sobre la importancia de la familia tradicional y los valores adecuados era una flecha envenenada dirigida a socavar la posición de Catalina en la mente de aquellos cuya opinión importaba en su mundo. Las reuniones familiares de los Romeros se habían convertido en ocasiones tensas donde Karina desplegaba todo su arsenal de manipulación social. Con la gracia de una bailarina ejecutando una coreografía perfecta, navegaba las conversaciones para mantener a la familia enfocada en la importancia de proteger el legado y mantener el control sobre la situación. El dormitorio principal del ático, con su vista privilegiada de la ciudad, era testigo de las conversaciones nocturnas donde Karina trabajaba incansablemente para mantener a Eduardo alineado con sus objetivos. Cada caricia, cada palabra de apoyo, cada momento de intimidad estaba cuidadosamente calculado para fortalecer su influencia sobre él. La presencia de los niños en las conversaciones diarias había comenzado a crear fisuras en la fachada perfecta que Karina había construido. Cada vez que Eduardo mencionaba la posibilidad de pasar tiempo con sus hijos, ella sentía que su control se desvanecía un poco más, como arena escurriéndose entre sus dedos perfectamente cuidados. Las llamadas telefónicas con su propia familia se habían convertido en sesiones estratégicas donde Karina buscaba consejos y apoyo para mantener su posición. Su madre, una veterana de los matrimonios de alta sociedad, le recordaba constantemente la importancia de mantener el control sobre la narrativa y las apariencias. La idea de compartir su espacio perfectamente ordenado con 3 niños de 4 años provocaba en Karina una ansiedad que apenas podía disimular. Sus pensamientos oscilaban entre la necesidad de mantener las apariencias y el temor a perder el control sobre la vida que había planeado tan meticulosamente. El silencio de las noches se había convertido en su aliado más confiable, el único momento en que podía permitirse mostrar las grietas en su fachada de perfección. En la oscuridad de su habitación, planeaba y replanteaba estrategias para mantener su posición en la vida de Eduardo. Consciente de que los trillizos representaban una amenaza que no había previsto en sus cálculos originales. La mañana de la audiencia amaneció con un cielo plomizo sobre Nueva York, como si la naturaleza misma quisiera reflejar la gravedad del momento. Catalina se encontraba frente al espejo de su modesto baño, sus manos temblorosas intentando ajustar el único traje formal que poseía, un conjunto azul marino que había comprado específicamente para esta ocasión. Sus ojos, enmarcados por ojeras que ningún maquillaje podía ocultar completamente, revelaban noches enteras de insomnio y preocupación. Los trillizos dormían plácidamente cuando la vecina llegó para cuidarlos, ajena a que ese día se decidiría gran parte de su futuro. Catalina besó sus frentes con suavidad, memorizando sus rostros serenos, guardando en su corazón la imagen de sus pequeños ángeles como un talismán que le daría fuerzas para enfrentar lo que vendría. Las lágrimas amenazaban con arruinar su cuidadoso maquillaje,
pero las contuvo con la misma determinación que la había mantenido en pie durante los últimos 4 años. El imponente edificio de la corte se alzaba ante ella como una montaña de granito y cristal, sus escaleras pareciendo multiplicarse con cada paso que daba. Magali la esperaba en la entrada, su presencia tranquilizadora como un faro en medio de la tormenta. La abogada, vestida con sobria elegancia, sostenía su maletín como si contuviera las llaves del destino mismo. Eduardo ya se encontraba dentro, su figura impecable en un traje hecho a medida que probablemente costaba más que todos los muebles del apartamento de Catalina. A su lado, Karina resplandecía en un conjunto de diseñador, su presencia calculada para proyectar la imagen de la perfecta futura esposa y madrastra. El contraste entre ambas mujeres no podía ser más evidente, como si el destino quisiera subrayar la diferencia entre sus mundos. La sala del tribunal olía a madera pulida y tradición, el silencio apenas interrumpido por el susurro de papeles y el murmullo contenido de los presentes. El juez Harrison, un hombre de cabello cano y mirada penetrante, presidía la sesión desde su estrado como un árbitro imparcial en un juego donde el premio era el futuro de 3 niños inocentes. Los abogados de Eduardo fueron los primeros en presentar su caso, desplegando una serie de gráficos y documentos que detallaban las ventajas que los Romero podían ofrecer a los niños. Hablaban de las mejores escuelas privadas, de oportunidades educativas excepcionales, de viajes internacionales y una vida llena de privilegios. Cada palabra era un recordatorio doloroso de todo lo que Catalina no podía proporcionar materialmente a sus hijos. A medida que avanzaba la presentación, Catalina sentía que su corazón se encogía con cada nuevo argumento. Los abogados pintaban un cuadro de Eduardo como un padre responsable y arrepentido, ansioso por recuperar el tiempo perdido con sus hijos. Omitían convenientemente mencionar el abandono en el altar, las semanas de humillación pública, los años de ausencia completa. Karina observaba el procedimiento con una expresión de serena confianza, sus ojos ocasionalmente dirigiendo miradas calculadas hacia Catalina. Su presencia era como una sombra elegante que amenazaba con eclipsar todo lo que Catalina había construido con tanto esfuerzo. Cada tanto, su mano se posaba sobre el brazo de Eduardo en un gesto de apoyo que parecía más una marca de propiedad. Cuando llegó el turno de Magali, la abogada se levantó con la gracia de una bailarina y la determinación de una guerrera. Su voz clara y firme llenó la sala mientras presentaba su defensa, no con gráficos lujosos o promesas de riqueza material, sino con evidencia tangible del amor y la dedicación de Catalina hacia sus hijos. Fotografías de cumpleaños modestos pero llenos de alegría, reportes escolares que hablaban de niños felices y bien ajustados, testimonios de maestros y vecinos que atestiguaban el dedicado cuidado de Catalina. Todo se desplegaba ante el juez como piezas de un rompecabezas que formaba la imagen de una familia pequeña pero completa. Cada documento, cada testimonio era una prueba del amor incondicional que había sostenido a esa familia durante 4 años. El momento más difícil llegó cuando Catalina tuvo que subir al estrado. Sus piernas temblaban mientras caminaba, pero su voz se mantuvo firme al prestar juramento. Bajo la guía cuidadosa de Magali, comenzó a contar su historia, el abandono, el descubrimiento del embarazo, las noches interminables de trabajo mientras sus bebés dormían. Los sacrificios diarios para darles una vida digna a sus hijos. Las lágrimas amenazaban con brotar cuando describió cómo había aprendido a ser madre de trillizos sin ayuda alguna, cómo había equilibrado el trabajo y el cuidado de los niños. Cómo había construido una vida estable y amorosa para ellos. Su voz se quebró ligeramente al hablar de los primeros pasos de sus hijos, de sus primeras palabras, de todos los momentos preciosos que Eduardo había elegido perderse. El contrainterrogatorio fue brutal. Los abogados de Eduardo intentaron pintar una imagen de una madre obstinada que había ocultado la existencia de los niños a su padre, que había privado a los trillizos de las ventajas que su herencia paterna podría haberles proporcionado. Cada pregunta era como un dardo envenenado, diseñado para hacer dudar de sus capacidades como madre. Eduardo observaba todo desde su asiento, su expresión oscilando entre la culpa y la determinación. Por momentos, parecía querer intervenir, decir algo,
pero la mano de Karina sobre su brazo lo mantenía en su lugar, como un recordatorio silencioso de todo lo que estaba en juego. La batalla no era solo por los niños, sino por el control mismo de la situación. El juez escuchaba todo con atención, su expresión inescrutable mientras tomaba notas y ocasionalmente hacía preguntas que revelaban su profundo interés en el bienestar de los niños. Sus ojos se movían entre los participantes, evaluando no solo las palabras dichas sino también las no dichas, los gestos, las reacciones, todo lo que pudiera ayudarle a tomar la decisión más justa. Las horas pasaban como arena en un reloj, cada minuto cargado con el peso del futuro. El aire en la sala se volvía cada vez más denso, cargado con las emociones contenidas de todos los presentes. Las presentaciones finales de los abogados resonaban en las paredes de madera como el último acto de un drama que había comenzado años atrás en una iglesia vacía. Magali cerró su argumentación con una apelación apasionada pero mesurada, enfocándose en la estabilidad emocional de los niños y en la importancia de mantener el entorno seguro y amoroso que conocían. Sus palabras pintaban un cuadro vívido de una madre dedicada que había construido un hogar verdadero, no con lujos materiales, sino con amor incondicional y sacrificio constante. Los abogados de Eduardo contraatacaron con su propio cierre, enfatizando los recursos y oportunidades que los Romero podían ofrecer, la importancia de la figura paterna en el desarrollo de los niños. El derecho natural de un padre a ser parte de la vida de sus hijos. Cada argumento era una pieza más en el complejo rompecabezas que el juez debería resolver. Cuando el juez anunció que necesitaría tiempo para considerar todos los argumentos y evidencias antes de emitir su veredicto, Catalina sintió que el mundo se detenía. La incertidumbre de la espera se extendía ante ella como un abismo oscuro, mientras sus pensamientos volaban hacia sus pequeños que la esperaban en casa, ajenos al drama que se desarrollaba en esta sala. Al salir de la corte, la luz del atardecer pintaba el cielo de tonos rojizos y dorados, como si el día mismo estuviera exhausto por la intensidad de las emociones vividas. Catalina caminó junto a Magali hacia la parada de taxi, cada paso alejándola de la sala donde se había librado una de las batallas más importantes de su vida. Las palabras de ánimo de Magali flotaban en el aire como hojas en el viento, mientras Catalina solo podía pensar en llegar a casa y abrazar a sus hijos. La batalla legal había terminado, al menos por ahora, pero la guerra por mantener unida a su familia apenas comenzaba. El veredicto, cualquiera que fuera, cambiaría sus vidas para siempre. La noche caía sobre Nueva York mientras Catalina regresaba a su apartamento, donde 3 pares de brazos pequeños la esperaban con amor incondicional, ajenos a las tormentas que se arremolinaban a su alrededor. En ese momento, más que nunca, supo que sin importar el resultado, lucharía con todas sus fuerzas para proteger la felicidad y la estabilidad de sus pequeños. La mañana del veredicto llegó con una bruma espesa que envolvía los rascacielos de Manhattan, como si la ciudad misma contuviera la respiración ante la decisión que estaba por tomarse. Catalina había pasado la noche en vela, sus pensamientos girando en un carrusel interminable de preocupaciones y esperanzas. Los trillizos dormían plácidamente en la habitación contigua, ajenos a que en unas horas se decidiría el rumbo que tomaría su pequeña familia. El tribunal se encontraba sumido en un silencio sepulcral cuando el juez Harrison tomó su lugar en el estrado. Su rostro, marcado por años de experiencia en casos familiares, no revelaba emoción alguna mientras organizaba los documentos frente a él. Catalina podía escuchar los latidos de su propio corazón retumbando en sus oídos, mientras sus manos se aferraban al borde de la mesa con tanta fuerza que sus nudillos se tornaron blancos. Eduardo y Karina ocupaban sus lugares al otro lado de la sala, él en un traje oscuro que parecía pesar toneladas sobre sus hombros, ella con un vestido ceñido que gritaba poder y dinero. La tensión entre ambas partes era casi palpable, como electricidad estática en el aire antes de una tormenta. Magali, sentada junto a Catalina, mantenía una calma profesional que contrastaba con la ansiedad general que invadía la sala. Las palabras iniciales del juez resonaron en la sala como gotas de lluvia sobre cristal, después de considerar cuidadosamente todas las evidencias presentadas y teniendo en cuenta el mejor interés de los menores.
Cada palabra parecía flotar en el aire por una eternidad antes de que la siguiente tomara su lugar. Catalina contenía la respiración, su mundo entero suspendido en ese momento crucial. El veredicto cayó como un rayo que ilumina la noche, la custodia principal permanecería con Catalina. Un suspiro colectivo recorrió la sala, mientras ella sentía que sus piernas se volvían de gelatina bajo el peso del alivio. Sin embargo, la luz del rayo fue seguida por el trueno. Eduardo obtendría derechos de visita supervisada. La victoria no era completa, sino un compromiso que abriría una nueva etapa en sus vidas. Los términos específicos de las visitas se detallaron con precisión legal: encuentros supervisados, horarios establecidos, lugares designados. Cada palabra del juez era un ladrillo más en el muro que separaría su vida ordenada de la incertidumbre que representaba la presencia de Eduardo. Karina escuchaba con una expresión de disgusto apenas contenido, sus uñas perfectamente manicuradas tamborileando sobre la mesa en un ritmo nervioso. Magali apretó suavemente el brazo de Catalina en señal de apoyo mientras el juez continuaba delineando las condiciones del acuerdo. La batalla legal había terminado, pero ambas sabían que esto era solo el comienzo de una nueva etapa, un delicado baile de compromisos y límites que requerirían toda su fuerza y paciencia. El rostro de Eduardo mostraba una mezcla compleja de emociones: alivio por haber ganado el derecho a conocer a sus hijos, decepción por las restricciones impuestas, y quizás un atisbo de culpa al mirar a Catalina y recordar todo el dolor que había causado. Sus ojos se encontraron brevemente a través de la sala, un momento de reconocimiento mutuo de que sus vidas estarían eternamente entrelazadas a través de sus hijos. Las reacciones al veredicto fueron tan variadas como los intereses en juego. Los abogados de Eduardo inmediatamente comenzaron a tomar notas y discutir los próximos pasos, mientras Karina mantenía una expresión de fría dignidad que apenas ocultaba su frustración. El equipo legal de los Romero había esperado una victoria más contundente, un control más amplio sobre la situación. El juez continuó explicando las responsabilidades y obligaciones de ambas partes, la necesidad de cooperación, la importancia de mantener un ambiente estable para los niños. Los procedimientos para manejar desacuerdos futuros. Cada palabra era una piedra más en el camino que tendrían que recorrer juntos, quisieran o no, por el bien de los trillizos. Cuando la sesión finalmente se levantó, Catalina permaneció sentada por un momento, dejando que la realidad del veredicto se asentara en su mente. Las visitas supervisadas significaban que Eduardo sería una presencia constante en sus vidas, un recordatorio permanente del pasado que había intentado dejar atrás. Sin embargo, mantener la custodia principal era una victoria que le daba la seguridad que necesitaba. Los pasillos del tribunal se llenaron con el murmullo de conversaciones mientras los presentes comenzaban a dispersarse. Los abogados de ambas partes intercambiaban información y coordinaban los próximos pasos, sus voces mezclándose con el eco de pasos sobre el mármol pulido. Catalina sentía como si estuviera observando todo desde fuera de su propio cuerpo, aún procesando las implicaciones del veredicto. Eduardo se acercó a ella antes de salir, su expresión más suave de lo que había estado en semanas. «Quiero hacer esto bien», dijo en voz baja, mientras Karina observaba desde una distancia calculada. «Por los niños». Catalina asintió brevemente, incapaz de formar palabras en ese momento, consciente de que el verdadero desafío apenas comenzaba. El regreso a casa fue un viaje silencioso, cada semáforo una oportunidad para reflexionar sobre cómo explicaría la situación a sus hijos. ¿Cómo le dices a 3 niños de 4 años que el padre que nunca han conocido ahora será parte de sus vidas? Las preguntas se acumulaban en su mente como nubes antes de una tormenta. Los trillizos la recibieron con la alegría inocente que solo los niños poseen, sus pequeños brazos rodeándola en un abrazo grupal que derritió parte de la tensión acumulada durante el día. Sus risas y preguntas sobre cuándo podrían ir al parque eran un recordatorio de que, sin importar los desafíos legales, la vida continuaba en su pequeño mundo de rutinas y amor incondicional. Esa noche, después de acostar a los niños, Catalina se sentó en su pequeña sala con una taza de té que se enfriaba sin ser tocada.
Las sombras danzaban en las paredes mientras ella contemplaba el futuro que se extendía ante ellos, visitas supervisadas, encuentros programados, la presencia constante de Eduardo y, por extensión, de Karina en sus vidas. Magali llamó para asegurarse de que estaba bien y para recordarle que habían logrado una victoria importante. La custodia principal es tuya, enfatizó su abogada y amiga. Las visitas supervisadas son una protección, no una amenaza. Las palabras eran reconfortantes, pero no podían disipar completamente la inquietud que se había instalado en su corazón. El calendario en la pared parecía burlarse de ella, los días futuros marcados ahora con una nueva realidad, fechas de visitas, horarios establecidos, una vida compartida que nunca había planificado. Cada marca en el papel era un recordatorio de que el control que había mantenido sobre su pequeña familia tendría que adaptarse a esta nueva normalidad. Las semanas siguientes serían un periodo de ajuste, de establecer nuevas rutinas y límites. Catalina sabía que necesitaría toda su fuerza y paciencia para navegar estas aguas desconocidas, para proteger a sus hijos mientras les permitía conocer a su padre bajo circunstancias controladas. Mientras la ciudad dormía bajo un manto de estrellas urbanas, Catalina finalmente se permitió llorar, no de tristeza ni de alegría, sino de agotamiento y alivio mezclados. El veredicto a medias era un reflejo de la vida misma, compleja, imperfecta, llena de compromisos y nuevos comienzos. Mañana sería otro día, y con él, el inicio de un nuevo capítulo en la historia de su familia. Las luces de la ciudad parpadeaban en la distancia como promesas silenciosas de que, de alguna manera, todo saldría bien. El amor por sus hijos había sido su fuerza durante 4 años, y seguiría siéndolo mientras navegaban estas nuevas aguas juntos. El veredicto no era el final de la historia, sino el comienzo de una nueva etapa que requeriría todo su valor y determinación. El primer encuentro supervisado entre Eduardo y los trillizos se programó para una mañana de sábado en un centro familiar recomendado por el tribunal. Catalina había pasado la noche anterior preparando a los niños, explicándoles con palabras simples que conocerían a alguien especial. Los pequeños, con la curiosidad natural de sus 4 años, bombardearon a su madre con preguntas inocentes que cada vez se clavaban más profundo en su corazón. La sala de visitas, pintada en tonos suaves y decorada con juguetes cuidadosamente seleccionados, intentaba crear una atmósfera acogedora para estos encuentros delicados. Eduardo llegó temprano, su habitual traje de ejecutivo reemplazado por ropa casual que denotaba un esfuerzo consciente por parecer más accesible. Sus manos temblaban ligeramente mientras esperaba, revelando una vulnerabilidad que Catalina nunca había visto en él durante los días de su relación. Mauricio fue el primero en romper el hielo, acercándose a Eduardo con la curiosidad innata que lo caracterizaba. Santiago y Matías observaban desde una distancia prudente, aferrados a las piernas de Catalina como pequeños koalas. El silencio inicial era tan denso que podía cortarse con un cuchillo, hasta que Mauricio, con la simplicidad de un niño, preguntó, ¿tú eres nuestro papá? La pregunta flotó en el aire como una pluma, llevando consigo el peso de 4 años de ausencia. Las semanas siguientes establecieron un ritmo cauteloso de visitas y encuentros. Eduardo demostró una paciencia sorprendente, construyendo puentes con sus hijos a través de juegos, cuentos y pequeños gestos de afecto. Los trillizos, poco a poco, comenzaron a esperar con anticipación estos encuentros sabatinos, cada uno desarrollando su propia forma de relacionarse con este nuevo personaje en sus vidas. Karina, por su parte, mantenía una distancia calculada de estas reuniones, su ausencia más elocuente que cualquier palabra. Las pocas veces que se presentó, su incomodidad era palpable, como si el papel de madrastra fuera un vestido mal ajustado que no lograba acomodar. Sus sonrisas forzadas y comentarios medidos no pasaban desapercibidos para nadie, especialmente para Eduardo. Con el paso de los meses, algo comenzó a cambiar en Eduardo. Las visitas supervisadas se convirtieron en momentos de reflexión que iban más allá del simple cumplimiento de un mandato judicial. Observaba a Catalina interactuar con los niños, notando la conexión profunda que compartían, la forma en que ella anticipaba sus necesidades antes de que las expresaran.
El amor incondicional que había construido su pequeña familia. Los encuentros en el centro familiar revelaban cada vez más la diferencia entre la vida que Eduardo había imaginado y la realidad que tenía frente a él. Mientras Karina presionaba por mantener las apariencias sociales y las obligaciones de la alta sociedad, él encontraba una satisfacción inesperada en los momentos simples con sus hijos, armar rompecabezas, leer cuentos, escuchar sus historias sobre el preescolar. Un día, después de una visita particularmente significativa donde los trillizos habían compartido sus dibujos familiares, Eduardo tomó una decisión que cambiaría el curso de sus vidas. Sentado en su oficina con vista a Central Park, redactó una carta para Karina, explicando que no podía continuar con su compromiso. Las fiestas, las apariencias, el control constante, todo parecía vacío comparado con la autenticidad que encontraba en los momentos con sus hijos. La transformación de Eduardo fue gradual pero profunda. Las reuniones de negocios dejaron de ser su única prioridad y las fiestas sociales perdieron su brillo ante la perspectiva de pasar tiempo con sus hijos. Comenzó a aparecer en el centro familiar con libros y juguetes cuidadosamente seleccionados, cada regalo una muestra de que estaba prestando atención a los gustos y personalidades únicas de cada uno de sus hijos. Los regalos para Catalina comenzaron de manera sutil, primero fueron flores enviadas a su trabajo, luego pequeños detalles que demostraban que recordaba sus preferencias de años atrás. Cada gesto era una disculpa silenciosa, un reconocimiento del daño causado y un intento de construir algo nuevo desde las cenizas del pasado. La vida de Catalina también experimentaba sus propios cambios. Aunque mantenía una cautela comprensible, no podía negar que el Eduardo que veía ahora era diferente del hombre que la había abandonado en el altar. Sus interacciones, antes tensas y formales, comenzaban a suavizarse, permitiendo vislumbres del afecto que alguna vez habían compartido. Los trillizos florecían bajo esta nueva dinámica, su felicidad contagiosa actuando como un puente entre sus padres. Las risas compartidas durante las visitas, las pequeñas victorias diarias, los momentos de conexión genuina, todo contribuía a crear un ambiente donde el perdón comenzaba a parecer posible. La noche del cumpleaños de Catalina marcó un punto de inflexión. Eduardo, habiendo recordado su amor por la música mexicana, organizó una serenata sorpresa que resonó en las calles del modesto vecindario. Los mariachis, con sus trajes brillantes y voces poderosas, llenaron el aire con melodías que hablaban de amor y segundas oportunidades. Catalina, atraída al balcón por la música, no pudo contener las lágrimas al ver a Eduardo de pie entre los mariachis, su rostro iluminado por una mezcla de esperanza y vulnerabilidad. Los trillizos, despertados por la música, se unieron a su madre en el balcón, sus pequeñas manos aplaudiendo al ritmo de las canciones mientras sus ojos brillaban con emoción. El momento en que Catalina bajó las escaleras del edificio, con los niños siguiéndola como pequeños patitos, parecía extraído de un sueño. La música, las luces de la calle, los vecinos asomados a sus ventanas, todo creaba un escenario perfecto para este momento de reconciliación. El abrazo que compartieron estuvo cargado de años de emociones contenidas, de palabras no dichas, de heridas que comenzaban a sanar. Los meses siguientes fueron un periodo de reconstrucción cuidadosa. Eduardo y Catalina comenzaron a salir en citas, redescubriéndose como personas y como padres. Las visitas supervisadas se transformaron en tardes familiares, picnics en el parque y domingos perezosos llenos de juegos y risas. La boda, cuando finalmente llegó, fue una celebración íntima y significativa, muy diferente de la ostentosa ceremonia que habían planeado años atrás. Los trillizos, vestidos de pequeños pajecitos, fueron los protagonistas junto a sus padres, sus sonrisas radiantes un testimonio del amor que había triunfado sobre el orgullo y los prejuicios. El apartamento que había sido el refugio de Catalina y los trillizos se transformó en el hogar de su familia reunida. Las paredes que habían sido testigos de noches de soledad y lágrimas ahora resonaban con las risas de una familia completa. Eduardo aprendió a valorar la simplicidad y el amor auténtico por encima de las apariencias y el poder social.
La historia de Catalina y Eduardo se convirtió en un recordatorio de que el amor verdadero no siempre sigue un camino directo. A veces requiere tiempo, perdón y la inocencia de tres pequeños corazones para encontrar su verdadero norte. Los trillizos crecieron rodeados del amor de ambos padres, su felicidad una prueba viviente de que las segundas oportunidades, cuando se construyen sobre bases de amor sincero y compromiso verdadero, pueden crear los finales más hermosos. Y así, en las calles de Nueva York, donde una vez se había roto una promesa en el altar, una familia encontró su camino de regreso al amor, demostrando que a veces los desvíos más dolorosos nos llevan exactamente donde debíamos estar. Catalina, Eduardo y sus tres pequeños milagros construyeron su propia versión de Felices para Siempre, una historia de amor que no era perfecta, pero era auténticamente suya. Las luces de la ciudad brillaban sobre su hogar como estrellas terrenales, testigos silenciosos de una familia que había encontrado su camino a través del dolor hacia la alegría, del abandono hacia el amor, de la soledad hacia la plenitud. Y en las risas de los trillizos, en los abrazos compartidos, en los momentos cotidianos de felicidad, encontraron la más dulce de las victorias, el amor que todo lo puede, todo lo perdona, todo lo transforma. Si esta historia te ha gustado, nos alegraría mucho que nos dejaras tu apoyo dejando tu like y suscribiéndote a nuestro canal Historias Realistas. También nos encantaría leerte en los comentarios. Para nosotros es muy gratificante que nos apoyes con tus comentarios. Muchas gracias por ese apoyo incondicional que nos demuestran en cada historia. Bendiciones para ti y tu familia.